Pero estábamos conversando con Maquiley Sánchez y él nos hablaba de lo que le mueve a ser candidato y nos decía de que ya cuando un gobierno asume la conducción de la cosa pública, entonces como que no recibe los dirigentes. ¿De qué es que se trata? Perfecto, fíjese, como podemos ver, cuando, como decía antes de la interrupción, cuando los gobiernos de turno ganan, olvidan siempre a los dirigentes políticos, llámese presidente de comité de base, presidente de intermedio y coordinadores. También yo entiendo que esas son personas que pasan 4 años trabajando día por día por el gobierno de turno, por los diputados, por los senadores, por los síndicos, y estas personas son abandonadas. Ahora bien, yo también soy gallero a nivel nacional. Yo también, claro, y tengo un proyecto de ley, pienso someter un proyecto de ley que vaya encaminado para que los gobiernos reconozcan el trabajo que hacen los galleros, especialmente los traveros, porque esas son personas que pasan toda su vida trabajando por el deporte del pico y la cepuela, como se le llama. Sí, pues yo no entiendo lo de deporte, pero porque yo entiendo lo de deporte por la acción física y psicológica que realiza un ser humano, pero esto estamos hablando de gallo. Claro, pero fíjate, el boxeo, Pero, la lucha libre. es ser humano. Bueno, aquí son los animales. Ahí son los animales, Claro. por eso es lo que digo, no sé con lo de deporte, pero bien. Bueno, está así reconocido como así se le deporte. reconoce. Exactamente. Ok. Entonces, yo entiendo que estas personas pasan toda su vida, 50, 60 y 70 años, y son abandonados a su suerte. El gobierno tiene lo que le llama una pensión digna. Yo entiendo, y así voy a luchar para que esos traveros... Pensión solidaria. Exacto, la pensión solidaria. Esos traveros, esos dirigentes de comité de base, también sean nombrados por decreto, por ley. ¿Por qué? Usted sabe que el artículo 128 de la Constitución Dominicana establece claramente y le da el poder al presidente cuáles son las personas que pueden nombrar. Por ejemplo, ese artículo establece que el presidente de la República está por decreto nombrar los ministros, viceministros, los cónsules, vicecónsules. También el presidente de la República, la ley, la Constitución establece que también puede nombrar a los organismos centralizados y descentralizados, llámese Banco Central de la República, el gobernador del Banco Central. El presidente de la República también está autorizado a nombrar el presidente del Tribunal Constitucional. También el presidente de la República también puede nombrar, por ejemplo, la Cámara de Cuentas. El constitucional no puede nombrarlo, tiene que ser elegido a través de una terna. A través de una terna, pero el presidente pone parte. Es el Consejo de la Magistratura. Sí, pero acuérdate que en el Consejo de la Magistratura también forma parte el presidente. Forma parte. Exacto. Pero no el presidente. No, pero forma parte. No, él forma parte de eso, claro. Pero, por ejemplo, el Banco Central lo nombra el presidente, sí, el gobernador. Sí, eso sí. Pero, Maquile, hay un asunto. Las galleras o los coliseos gallísticos pagan un impuesto, Sí, al Ministerio de Deporte. Sí. ¿Verdad? Correcto. Pagan un impuesto al Ministerio de Deporte. Porque si está considerado como deporte, tiene que tributar, porque ahí se mueve un dinero también. Y grande, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no entonces trabajar eso por el Ministerio de Deporte? Fíjate, es posible que se pueda trabajar, pero acuérdate que yo estoy hablando de someter un proyecto de ley, un proyecto de ley para que el trabajo de los dirigentes políticos y de los galleros sea reconocido. No importa que a través, por ejemplo, a través del tiempo, en la marcha que se someta, van a haber los arreglos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando los gobiernos ganan, por ejemplo, tú ves en los sitios personas que tanto nombra el presidente, un senador, personas que nunca en su vida han trabajado por el partido, que tú dices, pero mira, aquí está fulano de tal, pero yo nunca te vi haciendo política. Sí, pero es que usted me dice nombrar, pero mire, es una palabra quizás odiosa que yo voy a decir, que mucha gente no lo va a entender. ¿Y la competencia? Bueno, pero precisamente está el proyecto de ley. El hecho de que yo sea político no me da una competencia. No, pero el presidente sí.
El artículo 128 Sí, te da una pero competencia. Yo hablo de la competencia. Yo necesito un camillero, por ejemplo. Vamos a poner sí. un trabajo que no necesita una especialidad mayor, si se quiere. Sí. Un camillero para un hospital. El saber manejar a un paciente para el traslado en una camilla necesita una especialización. Eso es verdad. Entonces, esa es la competencia de la que yo le hablo. Perfecto, ok. O sea, si usted no está preparado para asumir el puesto, ¿cómo le doy el puesto? ¿Cómo le doy el empleo? Porque sea político. No puede ser. Precisamente un abogado compañero mío me tocó ese tema. Precisamente, que yo le contesté y voy también a contestar en este tan escuchado programa. Si, por ejemplo, esa persona no está capacitada para ser camillero, por ejemplo, ser dirigente político, pero puede ser nombrado en otro puesto, porque recuérdate que aquí hay cónsules, hay ministros, que lo digo aquí públicamente, que no están capacitados, pero son nombrados, porque el presidente lo nombra. Sí, pero ¿Por qué no nombrar? y con eso no estaríamos fomentando entonces una situación que podría tener otro tipo de consecuencias, porque todos no cabemos en el Estado. O sea, no necesariamente yo tengo que ir al Estado, por ejemplo. O sea, el Estado tiene un nivel de puesto que todos no cabemos. Sí, exacto, eso es cierto, todos no cabemos. Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, si todos no cabemos, pero esos dirigentes de comité de base pueden ser nombrados en otro puesto, llámese puesto más pequeño o de menores relevancia? Porque acuérdate que pasan 4 años haciendo un trabajo. Entonces... Claro, y yo lo reconozco y estoy de acuerdo con que sean tomados en cuenta. Exactamente. Claro que ¿Usted recuerda una famosa frase que un expresidente hizo famosa aquí? ¿Cuál fue? Dígala. ¿Cuál es la frase? Dígala. ¿Usted se recuerda del PM? El PM, sí. Ok. El PM. Ahí estuvo que era como chino. Pago para no matar. ¿Pago? ¿Usted se acuerda de eso, sí, verdad? Claro. No recuerdo cómo. ¿Usted sabe por qué era eso? ¿Por qué Porque era? todos no podían ir al Estado. Pero sabemos que todos no pueden ir al Estado. Pero tampoco yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que usted pase 4 años trabajando por un partido. Y entonces después yo como presidente de la República, como diputado, entonces vengo a nombrar a él, que no han hecho nada. Sí, no es justo. No, eso no es justo, entonces. ¿Pero qué ocurre? La ley faculta, la Constitución de la República faculta a que el presidente puede nombrarlo. Pero además, yo también voy a exigir y voy a hacer proyectos de ley para que esas personas también sean pensionados. ¿Por qué? Porque no es justo que cuando el gobierno muere, cuando el gobierno pierde, entonces esas personas son abandonadas a su suerte. Y más nunca en la vida esas personas consiguen 5 centavos, tú lo ves pasando hambre, pasando necesidades, pasando calamidades, sí, pidiendo, pero pasaron 4 años trabajando por ese gobierno. Bueno, Maquili, yo la verdad es que es una iniciativa interesante. Sí, claro, muy va a interesante. despertar mucha discusión. Sí. Yo entiendo que deberían trabajar parte, sería el proceso para ir mejorando esa situación que se da en los partidos, que el presidente que asume un partido no asume un cargo en el gobierno. Pero claro. Entonces, por ahí deberían ir trabajando esa parte. Entonces. Así que gracias a Maquili Sánchez. No, permítame enviar un mensaje último. 30 segundos. Perfecto, fíjese, yo soy su encargado de la Secretaría de Crecimiento, allí en San Cristóbal. Martín Machó es el encargado provincial. El ingeniero Rafael Salazar está trabajando y estamos trabajando duramente para que el próximo presidente sea Luis Abinader, y así será. Bueno, gracias por venir. Maquili Sánchez estuvo con nosotros, aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros continuamos con más aquí en Revista 315.